como esta es una introducción, yo creo que podría resumir o darle un título. Yo creo que se podría reducir a decir qué es la misa y cómo vivirla mejor. E incluso podría ya hacer como dicen ahora, un spoiler, ¿no? Adelantar y contar el final, ¿no? Si lo podemos decir, que la misa es el sacrificio del Calvario, es el sacrificio del Calvario. ¿Y cómo vivirlo mejor? Pues ¿quién pudo vivir mejor el sacrificio del Calvario? ¿Quién se os ocurre? El Señor Jesucristo. Bueno, claro, pero la Virgen, él lo vivió, él lo hizo, ¿no? Pero vivir desde fuera como, digamos, espectadores, pues ¿quién mejor puede haber vivido el sacrificio que la Virgen? Entonces yo creo que con eso ya podríamos irnos a casa, porque ya estaría dicho todo. Pero yo creo que puede ser un buen marco de referencia para no pensar, este es el guapo que nos va a decir cómo vivir la misa, ¿no? Yo creo que es bueno que siempre pensemos qué haría la Virgen, cómo estaría la Virgen en misa, cómo estuvo, no cómo estaría, sino de hecho cómo está, porque la Virgen asiste a todas las misas. Podríamos decir, si la misa es el sacrificio del Calvario y la Virgen estuvo allí y sigue estando, por lo tanto no es ninguna locura. Es decir, oye, voy a intentar ponerme en la situación de cómo está realmente, y a lo mejor me sirve de algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la misa? Bueno, pues yo creo que es evidente que todos sabemos que la misa es un sacramento. Antes de incluso de meternos en lo del Calvario y decir tal, la misa es un sacramento. ¿Y cuál es nuestra actitud ante un sacramento? ¿Qué es un sacramento y qué actitud tengo yo que vivir en general en los sacramentos? Pero luego lo aplicaremos. Entonces, lo primero es, pues, un sacramento es algo divino, eso todos lo sabemos. Un sacramento, ante todo, es una acción de Dios. Es una cosa que digo. Yo creo que habría que distinguir entre sacramento y liturgia, porque la liturgia podríamos decir que si un sacramento es un huevo que yo me voy a comer, pues el sacramento es el huevo, pues la liturgia es la cáscara, de donde viene envuelto, ¿no? ¿Cómo se sirven los sacramentos, ¿no? En la bandeja, ¿no? Es decir, la liturgia es una oración, ¿no? Pero en el fondo su contenido es el sacramento. Entonces, una primera nota que viene en esta instrucción es que dice que la actitud, la frase que utiliza es que que el motivo de hacer esta instrucción, este libro que vamos a explicar, es la solicitud de la Iglesia por avivar el amor a lo divino. Bueno, yo creo que es repetir la misma idea. Si el sacramento es lo divino, es algo divino, nosotros tenemos que tener una actitud de amor hacia eso, y es lo que se nos intenta explicar. Bueno, yo creo que es importante saber eso, que en todos los sacramentos el actor es Dios. O sea, en un sacramento es un don de Dios para nosotros. Es algo en lo que participamos. Ha dicho don Ángel antes que el sacerdote celebra y que luego hay un sacerdocio común. Nosotros no estamos ahí de decorado, estamos también participando, pero creo que es importante no perder la referencia que el actor es Dios. El sacramento se define como un signo sensible de la gracia. Si la gracia es la ayuda que nos viene de Dios, la ayuda que nos viene de Dios nos viene en forma de sacramentos. Sería eso. Dios nos da un pastelito o un huevo, como queramos llamarlo, es la gracia, lo que contiene es la gracia. Viene envuelto con la cáscara de la liturgia, pero tiene una forma, es decir, es un signo, viene en un signo. Eso todos sabemos que los sacramentos son signos, ¿no? Pues el bautismo es el agua vertida, es un acto, ¿no? En el cual se vierte el agua, se dice yo te bautizo, ¿no? Ese es el signo, pero el contenido, el significado es la gracia bautismal, la que te limpia de los pecados, etc. Bueno, pues la Eucaristía también es un signo. Pienso que es importante que tengamos siempre presente que en todo sacramento y también en la misa hay algo que vemos y algo que no vemos. Ahí es un signo. Vemos unas cosas y sucede, no es que sucedan otras distintas, pero que esas cosas están revelando lo que sucede y no vemos. En este caso, lo que he dicho antes, ¿no? Pues lo que sucede es el sacrificio del Calvario. Esta introducción tiene tres partes. Una, ¿qué es en concreto eso divino que hay en la misa? ¿Y cuál es nuestra actitud frente a ello? En una parte, cuando se habla de la tradición, ¿qué es lo que hay que conservar? ¿Qué es lo que hay que... esa actitud de conservar? Y luego, la segunda parte, ¿qué es lo que tenemos que acomodar a nuestro modo, o a nuestro tiempo, o a nuestra forma de ser? Por decir una cosa sencilla, pues el idioma, ¿no?
Pues si se dice una misa en Francia, pues habrá que adaptarla a los franceses, ¿no? Si se dice una misa para niños, habrá que... Es decir, el aspecto pastoral, o sea, la instrucción del misal romano, la primera parte la llama testimonio de fe inalterada. Después hay otros, los que he dicho antes, los que he dicho en cuanto ya un poco a la actitud, lo dicen manifestación de una tradición ininterrumpida. Es decir, cuál es la tradición que se ha de conservar, que se ha de repetir en las misas. Y luego, el tercer capítulo de esta introducción es lo que lo llama, dice, acomodación al nuevo estado de cosas. Entonces, resumo un poco cada uno de estos tres puntos. El primero, que dice testimonio de fe, dice qué hay de fe, qué es lo que hay, qué es lo fijo, qué es lo que pertenece a la fe dentro de la misa. Bueno, primero es eso, lo que he dicho antes, que es el sacrificio de Cristo. En él se realiza la obra de nuestra redención. La misa no son muchas misas, no son muchas cosas distintas, todas son la misma cosa, es el sacrificio de Cristo. Ofrenda de la víctima por cuya inmolación quiso devolvernos su amistad. O sea, que está en el sacerdote al invocar la bendición de Dios, está recordando que esa es la misma ofrenda de Cristo en el Calvario, para que sea sacrificio agradable. Vale. Bien, y luego, pues que tiene 4 fines. Podríamos decir que son los 4 fines de la misa, los 4 fines del sacrificio del Calvario, los 4 fines que hay en cualquier oración de la Iglesia. Cualquier oración siempre tiene una finalidad de adorar a Dios, de adoración, tiene una finalidad de acción de gracias, tiene una finalidad de petición, de pedir cosas, pues hemos pedido en la misa por difuntos, por enfermos, siempre hay, a Dios cuando rezamos le pedimos, ¿no? Y luego tiene una finalidad de expiación, de pedir perdón. Cosas que son de fe en la misa, pues es que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que realmente el cuerpo de Cristo está ahí presente, se hace presente, se ofrece. He dicho que estamos ante un sacramento, pero en realidad estamos ante 2, porque en la misa está el sacramento de la Eucaristía, pero está también el sacramento del orden sacerdotal. Si no hubiera el sacerdote no habría misa, con lo cual tiene que haber, y hay implicados dos sacramentos. La misa también es un acto en el cual la naturaleza del orden sacerdotal, del sacerdocio, queda de manifiesto, ¿vale? Queda de manifiesto que el sacerdote tiene ese poder recibido de Dios para renovar, para volver a hacer presente el sacrificio del Calvario. No es que Jesucristo no viene en una cápsula espacial, no trae su cuerpo. Yo de pequeñito no sé si no me dieron bien la catequesis o no la escuché yo bien, pero yo recuerdo que de pequeñito, incluso después de haber hecho la primera comunión, yo pensaba que las formas que nos daban en la comunión, que yo veía al cura sacar ahí del sagrario las formas para dar la comunión, yo pensaba que por la noche Jesucristo bajaba del Cristo que había ahí y las ponía. O sea, yo no me daba cuenta que se fabricaban en la misa, o sea, que el sacerdote es el que trae a Cristo, ¿no? No es Cristo que viene en una cápsula espacial o que baja del... No, es el sacerdote el que, con el poder que le ha dado Cristo. Por lo tanto, hay 2 sacramentos, hay 2 acciones divinas, 2 sacramentos. Vale, pues eso es un poco lo que se refiere al testimonio de fe, lo que es de fe, que no cambia y que está siempre ahí, ¿no? También es parte de esa naturaleza consumar el sacrificio espiritual de los fieles, y que también el sacerdocio de los fieles se hace presente o se ejecuta en la misa. Nosotros no somos meros espectadores, nosotros también ponemos, aunque no hacemos el acto de convertir el pan en cuerpo de Cristo, obviamente, eso no lo hacemos nosotros, pero sí también aportamos un sacrificio. Nosotros participamos en el sacrificio de Cristo en la misa. Incluso se puede decir que a través de nosotros el mundo entero se ha ofrecido a Dios, o sea que también el mundo participa en la misa de alguna manera. Nosotros llevamos el mundo a Dios por medio del sacrificio. Por lo tanto, eso también es parte de la fe inmutable de eso que creemos, ¿no? Vale. Y ya luego entro en esas otras 2 partes que decimos que es la actitud o nuestra respuesta ante ese contenido de la misa, ¿no? Como decía, que tiene como 2 partes. Uno es lo que se refiere a la tradición, a lo que es difícil hablar de qué es la tradición, ¿no? Pero dice eso, manifestación de una tradición ininterrumpida. Con esto quiere decir esta introducción al misal que las oraciones del misal no se las ha inventado un cura o un papa o un obispo, o se han juntado 4 personas y han dicho, venga, a ver, sino que es algo que procede, que se pierde
en teoría se pierde. Se pierde, para nosotros se pierde cuando se pierde la documentación, pero que lo consideramos una tradición que se remonta hasta los apóstoles, ¿no? Hasta el mismo Jesucristo. Evidentemente, la esencia, claro que se remonta hacia Jesucristo, que es esto es mi cuerpo, ¿no? La esencia de la misa, que es lo que no puede faltar, eso sí que es ininterrumpido porque es el mismo Jesucristo el que lo dijo en la última cena. Entonces, lo primero que dice es que hay una continuidad, que tanto el Concilio de Trento como el Vaticano II se complementan o se completan, pero que hay una continuidad, ¿no? Y incluso se refiere a que tampoco el Concilio de Trento, tampoco el Misal de Trento de 1570, tampoco era una cosa que se sentaron ahí en el concilio y lo hicieron, sino que en su esencia lo que hacía era tomar un misal que era de 1474, es decir, de un siglo antes, ¿vale? O sea, que está hecho basado en un misal de 1474 y que a su vez, aunque eso ya, digamos, nos faltan datos, pero sabemos que en esencia contenía o recogía todo lo que se había hecho en el misal de Inocencio III, que es un papa que vivió en torno al año 1200. Por lo tanto, en definitiva, podemos decir que las oraciones del misal actual son una remodelación de las del misal de Trento y a su vez se remonta hasta 1200. Las modificaciones que se hacen ahora, que se hicieron con este misal, no es que sea quitarle cosas al misal de Trento, sino más bien al contrario, que es precisamente porque después de Trento se encontraron misales o libros de oraciones de misa, en fin, en definitiva, se encontraron por la investigación, se encontraron textos antiguos, más antiguos, que en el momento de hacer misal de Trento no se conocían, entonces esos textos se incorporan ahora. No significa que es que ahora ya no nos gusta, sino que nos salimos de la tradición, es al contrario. Estamos completando lo que en Trento no se pudo, porque no se sabía, como digo, en Trento se sabía, se cogieron oraciones, se cogió la misa de 1434, que a su vez se sabe que venía de una de 1200. Pero de lo anterior no tenían muchos documentos. Pero con el tiempo se ha investigado más, se han descubierto oraciones anteriores, y esas oraciones pues se han ido incorporando ahora. Entonces lo dice un poco para que no pensemos que la misa posterior al Vaticano II es una misa moderna que quita cosas o que pone cosas un poco sacadas de la manga, ¿no? Pues no, son cosas, todo lo que se pone siempre es algo que procede de la tradición. Una tradición incluso anterior al Concilio de Trento, porque entonces en Trento no tenían tantos conocimientos como se han ido adquiriendo. Y luego la segunda cuestión es eso de que dice acomodación al nuevo estado de cosas. Entonces ahí el criterio que dice básico y que nos tenemos que quedar con el fundamental es que la misa es una catequesis. Es decir, que siempre que haya alguna cosa que se modifique o que se añada o que lo que sea, siempre tienen que ser cosas que ayuden a entender, que están pensadas para que se comprenda mejor lo que se dice, lo que se hace. Una cosa elemental, o lo más básico, es el idioma. Que es decir, que el hecho fundamental, claro, el hecho fundamental en el Concilio Vaticano II es que se empezó a decir o se generalizó la misa en idiomas locales o vernáculos, ¿no? Entonces, eso, y eso está en contra de la tradición, claro, ¿y eso por qué? Porque si antes no se decía, ¿por qué ahora sí, no? Entonces, eso hay que entenderlo bien y lo explica esta introducción diciendo, ojo, que nosotros no estamos aquí llevando a la contraria o innovando respecto ni siquiera al Concilio de Trento, a ese misal de 1570 que era en latín. La misa de Trento, pues todo el mundo sabe que era en latín, ¿no? Entonces dice, bueno, es que ya en Trento se discutió y muchos padres conciliares dijeron que era conveniente que la misa fuera en lengua vernácula. Y entonces ni no dijeron que eso fuera contra la tradición. Es que nunca se ha hecho así, no sé qué, no. Nadie dijo, el problema de por qué en Trento incluso se prohibió, que al final no cuajó esa idea. Pero la idea no cuajó porque decir la misa en idioma vernáculo fuera contra la tradición, sino por el problema que existía entonces. ¿Cuál era el problema que existía entonces? Si ustedes saben por qué se hizo el Concilio de Trento, ¿cuál era lo que se discutía entonces o con quién se estaban peleando? Con los protestantes. Es que el problema era que los protestantes decían, no todos, pero algunos decían, que si la misa no era en idioma vernáculo no valía. Y que si la misa no se decía con pueblo, no valía. Ellos atacaban a la Iglesia Católica diciendo, es que la misa en latín no vale.
Si la gente no entiende lo que se dice, no se le dice en su lengua, entonces no vale. Y si no se dice en voz alta para que se entienda, no vale. Y claro, entonces el problema es que la Iglesia Católica se tenía que defender y claro, decía, oye, ojo, que hemos dicho que aquí el que actúa, la acción es de Dios. Y por tanto no depende de que tú la entiendas o no la entiendas. Pero el problema con los protestantes era que ellos decían que no valía. Es como si dijéramos, si no es un mayor de edad y lo entiende, no vale el bautismo. Y tú, no, claro que vale. Pues igual pasa con la misa, que los protestantes decían, si no se entiende, no vale. Y entonces, claro, los católicos decían, no, lo siento, pero la misa vale independientemente de que la gente la entienda o no, es una acción de Dios. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando dicen que el Vaticano II corrigió a Trento al poner la misa. No corrigió nada. Trento no prohibió la misa en idioma vernáculo por el hecho de ser idioma vernáculo, sino por llevar la contraria, por así decirlo, a los protestantes, por reaccionar y decir, ojo, que la misa también vale aunque sea en latín, aunque no la entiendas. Ojo, que la misa también vale aunque haya partes de la misa que el sacerdote las dice en voz baja y no las oyes. Entonces, por eso digo que hay que evitar el pensar que esta modificación es una ruptura con la tradición. Es una adaptación a las necesidades pastorales, para que la gente entienda mejor, porque la misa tiene que ser una catequesis, ¿vale? Pero eso ya lo decían en Trento. Lo que pasa es que entonces, por las circunstancias, no pudieron, aunque comprendían que era verdad, que es mejor que la misa sea en idioma vernáculo, por las circunstancias de momento de que estaba siendo agredida la Iglesia hasta el punto de poner en duda la validez del sacramento, pues tuvieron que decir, no, para que quede claro que la misa vale, vamos a prohibirlo, ¿se entiende? Por lo tanto, es muy importante porque la historia es muy complicada. Desgraciadamente, pues se nos han complicado la vida esas peleas de la historia, pero podría haber habido hace 500 años la misa en vernácula y no hubiera pasado nada. Por lo tanto, todo cambio es para que se entienda mejor, para que se explique, etcétera, para que se aproveche mejor. Quiero decir, se entiende así, ¿no? Si lo entiendes, lo aprovecharás mejor, pero si comulgas, aprovecharás la misa mejor. Básicamente, la forma de aprovechar la misa es comulgar. Es como tú te unes al sacrificio de Cristo, es comulgando. ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿no? Pero claro, evidentemente que también hay. Y bueno, y entonces esto sería propiamente la introducción, y luego hay un primer capítulo que en el fondo está reincidiendo o volviendo, porque son consejos o consecuencias más prácticas de esto que se ha dicho respecto a lo que se puede y no se puede cambiar. Y dice, este capítulo se titula Importancia y dignidad de la celebración eucarística. Y dice que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, tanto para la comunidad como para cada fiel. Es la cumbre de la acción santificadora de Dios y del culto de los hombres. Es decir, que es, por una parte, lo máximo que Dios nos puede dar es a su Hijo Jesucristo en la comunión, en la misa, su sacrificio, y luego personalmente a cada uno de la comunión. Eso es lo más que Dios puede hacer por los hombres, ¿no? Y que ha hecho. Y por otra parte, lo más que podemos hacer los hombres es unirnos a ese sacrificio, es participar de él. Por lo tanto, la misa es la cumbre de cualquier acto religioso que vamos a pensar y de cualquier vida espiritual. La misa es lo máximo, ¿no? Eso. Entonces, en consecuencia, dice, bueno, los fieles tienen que participar en cuerpo y alma. No podemos estar ahí como el que está viendo llover, como el que está viendo el telediario. Estamos en lo máximo de nuestra vida. En cada misa, pues vuelvo a lo que he hecho al principio, ¿no? ¿Cómo estaría la Virgen? La Virgen no se dormiría en el Calvario. No se durmió, evidentemente. No se perdería nada, ¿no? No se distraería con la gente que pasaba. Y mira que había cosas, ¿no? Mira que había gente insultando a Cristo, mira que había soldados, tal. Y nosotros a veces pensamos, ¿cuál tiene que ser mi actitud en la misa? Pensar, y este no se ha levantado y ahora tocaba levantarse, este no sé qué, mira, el cura se ha confundido de no sé cuánto, se ha olvidado de esto, tal. ¿Tú crees que la Virgen estaría pensando, mira ese soldado que lleva mal puesto el casco y tal? ¿Tú crees que la Virgen estaría pendiente de eso? Pues un poco, a veces en la misa, pues os podemos, que creo que nos puede servir de ejemplo, de bueno, yo qué estoy haciendo en la misa, cómo es mi actitud, cómo participo. Entonces dice los adverbios que utiliza esta instrucción, dice, en cuerpo y alma, conscientemente, activamente, plenamente, ferviente en la fe, en la esperanza y en la caridad. Es decir, que hay que darlo todo, en definitiva. Hay que ponerse ahí con todo. Y luego dice que las formas usadas deben favorecer esa participación que expresa y robustece la fe. Todo lo que se haga o se quita o se ponga tiene que ser en función de que ayude a participar con
pues plenamente, ¿no? Con cuerpo y alma, pues eso, si se canta, pues tiene que ser para que nos despierte la fe. Pero si el cantar lo que hace es distraernos, pues mejor. Por eso hay que afinar mucho qué tipo de cómo cantar. Si vamos a cantar mal y vamos a estar distraídos con que pues para eso mejor no cantar. Esto me recuerda, ya que he mencionado lo del libro de Garabandal. Esto de Garabandal no hay por qué creerlo, porque son apariciones que, oye, que el que quiere las cree y el que no. Pero me acuerdo de que una de las videntes pues contaba que una vez estaban ahí, pues eso, ya estaban pues supuestamente en presencia de la Virgen, y de repente una vio que la Virgen se estaba riendo, ¿eh? Y entonces le preguntaron, ¿y de qué se ríe? Y dijo, me río porque es que cantan muy mal. Entonces, oye, si vamos a distraer a la gente de lo mal que cantamos, mejor no cantar. Pero que todo lo que se refiere a la forma, al envoltorio, tiene que ser para que nos ayude a sacar provecho del contenido, ¿no? Creo que está claro. Entonces menciona, en el final de este capítulo menciona al obispo, ¿no? Dice que el obispo debe de ser ejemplo para toda la diócesis, para todos los sacerdotes, ayudando a que se entiendan los ritos, y para ello vigilar la dignidad y belleza. O sea, las dos palabras que utilizas de cómo fomentar la buena participación es dignidad y belleza. Es decir, no convertir la misa, que es lo máximo, en una cosa chabacana, en una cosa ordinaria, todo lo que ayude a resaltar esa dignidad, decir, oye, que esto es lo máximo que Dios puede hace por los hombres, que es lo máximo que podemos hacer pues eso, todo lo que ayude a dignificar, a dar dignidad y belleza, pues es positivo. Y menciona pues todo lo que se refiere a la música, al arte, pues pues evidentemente, si pones un cuadro bonito, pues te ayudará a concentrarte, y si pones 4 hierros mal colocados, pues te distraerá, ¿no? Entonces, bueno, eso está claro. Y luego ya menciona, por último, al sacerdote. El sacerdote dice que puede elegir entre adaptaciones. Luego ya habrá tiempo para ver qué significa esto de adaptar, ¿no? Pero específicamente dice que no puede quitar, agregar ni cambiar nada. Nada, se entiende, nada esencial al rito, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esta introducción, yo sí que por este tema de lo que se puede quitar, lo que no se puede quitar, ¿no? Yo creo que ahí, pues, aparte que a nosotros no nos concierne nada, porque digo, realmente nadie puede quitar nada. La Iglesia ni siquiera el concilio ha quitado nada, insisto, respecto a lo que fuera esencial. Es más, ha recuperado cosas que antes, por lo tanto, realmente la esencia siempre va a permanecer, y por tanto no hay nada que quitar, no hay nada que cambiar en lo esencial. Solo se pueden adaptar las cosas, explicar, eso yo creo que es el criterio, y que está bastante claro, ¿no? Pero yo sí creo que efectivamente puede haber a veces un conflicto real que nos puede llevar a vivir peor la misa si nos fijamos en cosas que, claro, que vemos diferencias. Oye, a mí me gusta más esta misa, y me gusta más este cura, o me gusta más este sitio, porque, bueno, evidentemente no podemos evitar que haya cosas que nos gusten y cosas que no nos gusten, pero tenemos que tener claro el criterio de que eso en el fondo no importa. Yo tengo que esforzarme por aprovechar la misa y no estarme distrayendo con si me gusta o no me gusta. Eso no es importante, ¿eh? Y qué duda cabe que es inevitable que haya cosas que nos gusten, y que es inevitable que haya cosas que no nos gusten. Entonces hay que también saber un poco estar por encima. Quiero decir también que con esto de estudiar el qué es la misa y cómo aprovecharla mejor y tal, puede uno caer un poco en un extremismo de decir, pues ahora yo que sé, empiezo a ver defectos, ¿no? Empiezo a darme cuenta de cosas que se hacen mal. Entonces, claro, o cosas que a mí me parece que se hacen mal, o que no me... Entonces, claro, digamos que ahí puede llevar a crear divisiones o escrúpulos, de decir, no, joder, pues... Entonces, bueno, casi en esos casos a veces es mejor no saber, un poco decir, si te vas a distraer, si el saber cómo se deben hacer las cosas te va a llevar a no ser comprensivo, a exagerar un poco y a condenar, ¿no? A decir, pues este tío no se ha levantado cuando había que levantarse, pues este tío o este cura, pues entonces casi mejor que no supieras, ¿no? Siempre ante todo el ser comprensivo, el ser caritativo. Claro, si caemos en faltar la caridad, pues estamos fastidiados. No vaya a ser que por cuidar las formas y por fijarnos y estudiar las formas de cómo se hacen las cosas, vayamos a caer en un error peor que el de no cuidar las formas.